Familia. Hay algo que Festina no quiere que sepas. Tiene dos catálogos. Uno para venderte, otro para quien sabe mirar dentro. Hoy abrimos los dos. 7 modelos espejismo de catálogo contra 7 joyas de ingeniería real. Con datos técnicos verificados en 3 fuentes. Sin precio exacto, porque eso cambia cada semana, y para eso están los enlaces de abajo. Empezamos ahora. Festina no nació en los 80. Nació en 1902 en La Chaux-de-Fonds, Suiza. Décadas después, su sede se trasladó a España y la marca apostó por el patrocinio deportivo. Ahí nació su primera alma, la del marketing. Grande, vistosa, perfecta para la foto del Tour de Francia. Cristal mineral en la mayoría. Cuarzo japonés. Funciona, pero no te diferencia en nada. La segunda alma llegó cuando el grupo Festina adquirió Soprod, fabricante suizo de calibres mecánicos. Movimientos con arquitectura suiza propia. El calibre Soprod P024 y los automáticos japoneses Miyota M8205 y el Miyota 82 S0. Cuando sabes cuál ADN tiene el reloj que estás mirando, ya no eres un novato. Eres familia. Vamos con la primera comparación. Chronobike vs Diver Sapphire automático. El Chronobike F20-670, 44,5 mm, acero 316L, cuarzo Miyota 0 S20, cristal mineral, 100 metros de resistencia, todo correcto para lo que es. El problema aparece cuando el marketing te muestra fotos de estudio con reflejos perfectos sobre ese cristal mineral. Y 3 meses después, tu reloj te cuenta la historia de cada roce con el coche, cada escritorio, cada puerta. El mineral se raya. Es su naturaleza. El catálogo no te muestra eso. Te vende fotografía, no fundición. Ahora acércate. Diver Sapphire. Automático F20531, 44 mm. Miyota M8205, 21 rubíes, 42 horas de reserva, 21.600 oscilaciones por hora. Cristal de zafiro con garantía de 5 años sobre el cristal. 20 atmósferas, 200 metros. Bisel giratorio unidireccional. Corona con rosca. Ponlos en la muñeca. El clic del bisel con cada posición. La corona al roscarse. Un sonido seco que te dice que hay ingeniería detrás. Eso no sale en el catálogo. El Chronobike tiene el branding. El Diver Sapphire tiene la muñeca. Chronosport vs Skeleton automático. El Chronosport F20519, 45 mm, acero 316L, cronógrafo de cuarzo, bisel con taquímetro, 100 metros, mineral, todo correcto para lo que es. Pero el cristal es mineral y el movimiento no tiene nada que mostrar. Caja negra que te da la hora. El problema es cuando el precio de catálogo se infla con el apellido deportivo, el taquímetro, el bisel dentado. Pagas marketing deportivo, no componentes. Acércate al Skeleton. F20534, 41,5 mm. Miyota 82 S0 de corazón abierto. Visible a través de zafiro por el frente y por la tapa trasera. El volante de inercia oscilando con cada movimiento de tu muñeca. Pon el dorso al sol. La luz atraviesa el zafiro e ilumina el tren de engranajes. No hay truco, no hay espejismo. Hay mecánica expuesta. Eso no tiene precio de catálogo. Tiene precio de ingeniería. Timeless Chrono vs automático Diver F20480. El Timeless Chrono F 20561, 45 mm, 3 subesferas, dial equilibrado, correa de cuero genuino, diseño de vestir, funciona, pero el cristal es mineral. Y en un reloj que aspira a estar en la muñeca de alguien que sale con traje, ese es el error de catálogo más evidente de toda la colección Festina. Un mineral en un reloj de vestir no sobrevive 5 años con la elegancia visual que el catálogo promete. En fotografía impecable. En la muñeca real, no. Eso es modelo de vitrina. El F20480, 41 mm,
Millota automático, zafiro confirmado, 100 metros con corona de rosca, bisel giratorio, luminiscente en agujas e índices, brazalete de acero con cierre de seguridad. Lo tomas en la mano y el zafiro bajo la luz de interior no te da el brillo difuso del mineral, te da profundidad. Como mirar dentro del dial, no a través de una ventana empañada. La corona tiene una fricción firme. No baila. Eso no se ve en una fotografía. Se siente. Chrono Bike Tour de France versus Swissma de Soprod. El Chrono Bike Tour de France F20 645, edición especial, packaging premium, logo de la carrera más famosa del ciclismo, cuarzo japonés, mineral. Fíjate en esto, no hay ningún componente técnico diferente al Chrono Bike estándar. Pagas historia de patrocinio y diseño de coleccionista. Puede ser un motivo válido, pero no es ingeniería, es fotografía con historia detrás. Acércate. Ahora viene el dato que el propio grupo Festina no publicita en ningún lado. Festina es dueña de Soprod. No compran los movimientos a un tercero, los fabrican ellos, en suelo suizo. Soprod es una división del grupo Festina. Cuando ves Swissmade en la esfera de un Festina, no es un sello comprado. Es el grupo diciéndote, este lo hicimos nosotros, desde la rueda de escape hasta la tapa. El Swissmade F20028, 40 mm, Soprod Pechero 24, 25 rubíes, automático, hacking, armado a mano, 38 horas de reserva, zafiro antirreflejo, 100 metros, 11 milímetros de altura total. Lo tomas en la mano y la corona tiene una fricción diferente al girar, más firme, más precisa. No baila, eso no se ve en una fotografía. Connected híbrido versus Titanium. El Connected F20548, caja mixta de acero y resina, cristal mineral, manecillas analógicas con sensores Bluetooth, notificaciones, conteo de pasos, sincronización con aplicación. Fíjate en esto, un reloj que depende de una aplicación y de una batería recargable tiene una vida útil definida por software y por obsolescencia. En 5 años, cuando la app deje de actualizarse o el servidor cierre, ese reloj se convierte en un adorno caro. No envejece. Caduca. Ahora mira el Titanium F20 696, 41 milímetros. Caja y brazalete de titanio grado 2. Cuarzo Millota 2315. Cristal mineral, 100 metros. Sí, lleva mineral. Pero el argumento del Titanium no es el cristal, es el material. Titanio hipoalergénico, casi la mitad de peso que el acero equivalente, sin reacciones en muñecas sensibles. Ese menor peso después de 8 horas de uso diario se nota más que cualquier especificación en papel. El Connected te ata a una pantalla, el Titanium te libera de ella. Uno tiene fecha de caducidad, el otro tiene fecha de jubilación. La familia elige lo que sobrevive al tiempo. Classics cuarzo versus automático clásico. El Classics F20 623, 44,7 milímetros, Millota 6P29, H104, multifunción, fecha, día de semana, mineral, 10 atmósferas, correcto para lo que es. El problema aparece cuando el precio de catálogo de algunos Classics se acerca al de modelos automáticos con zafiro sin justificación técnica. Pagas el apellido Festina y el packaging. Eso es trampa de especificación. Ahora mira, el F20 580. Automático clásico. 40 milímetros. Millota 8215. 21 rubíes. Más de 40 horas de reserva. Cristal de zafiro real. Acero 316, L con brazalete de eslabones macizos. Fíjate en esto. No hay subesferas que distraigan. No hay funciones que no vas a usar. Solo una esfera limpia, índices aplicados con precisión y un segundero que barre con fluidez mecánica. Lo giras y sientes el rotor cargar. Lo apoyas en la mesa y el zafiro no difumina la luz, la atraviesa.
Eso es relojería que no necesita gritar para imponerse. El Classics te cobra por aparentar complejidad. El F20-580 te entrega ingeniería pura. La familia elige lo que sobrevive al tiempo, no lo que llena el dial de ruido. Chrono Sport de catálogo versus Swiss Made clásico. F20-017. Volvemos al Chrono Sport F20-519. Ya lo vimos en el punto 2. Pero ahora no lo analizamos por su cristal, sino por su precio de catálogo. Con un presupuesto similar, existe una alternativa dentro del propio catálogo Festina que pocos conocen. El F20-017. Swiss Made. 40 mm. 11 mm de altura. Zafiro. Cuarzo Swiss Made con movimiento ronda. 50 metros de resistencia. Correa de cuero genuino. Dial limpio. Sin subdiales, sin función cronógrafo. Solo la hora. Y eso en un reloj de cuarzo con zafiro y fabricación suiza es exactamente lo que el dial limpio comunica en la muñeca. Criterio. No necesita función cronógrafo para justificarse. Tiene zafiro y Swiss Made. Eso justifica todo. Dos relojes de cuarzo. Presupuesto similar. Uno lleva mineral y fabricación estándar. El otro lleva zafiro y se hizo en Suiza. La familia ya sabe cuál elegir. Voy a ser directo, familia. Festina no es una marca homogénea. Es dos marcas dentro de una. Hay modelos diseñados para venderse en el escaparate. Y hay modelos diseñados para durar en la muñeca. La regla es simple. Mineral y cuarzo de caja opaca. Estás comprando diseño y función. Está bien si eso es lo que buscas. Pero si el cristal es zafiro y el movimiento es Millota automático o Soprod suizo, estás comprando ingeniería. La diferencia en precio de catálogo puede ser mínima. La diferencia en la muñeca después de 3 años es total. Los 7 modelos de ingeniería real están en los enlaces de la descripción. Amazon, precios actualizados hoy. Si tienes Telegram, únete al canal de la familia. Ahí llegan las alertas cuando alguno cae de precio. La próxima semana vamos a resolver un duelo que lleva años sin respuesta clara en español. Pagani Design contra Seiko. 30 euros contra 150. Y el resultado, familia, te va a sorprender. No compres barato, compra con criterio. Nos vemos en el siguiente.